Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Se va acabando la semana en la que el malestar del campo ha llegado a España, a las carreteras y al debate político. Hoy van a seguir las protestas que ayer fueron a menos cuando, aunque se sumaron las principales organizaciones y a la espera de la manifestación prevista para mañana en las calles de Madrid. Ayer hubo menos tractores en la carretera, según los datos de Interior, aunque hubo más incidentes con forcejeos con algunos agentes. ¿Qué ha pasado? Una piedra. ¿Una piedra? Una piedra. Con un guardia civil herido por una pedrada en Badajoz o un grupo de agricultores empujando y desplazando un coche patrulla en Navarra. Vamos a mover el coche, me cago en Dios, venga, ¿sabes? Fue en Navarra donde un grupo de tractores bloqueó también la salida del domicilio particular de la presidenta autonómica. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. María Chivite tuvo que salir de aquí escoltada por la policía para poder llegar al Parlamento. En todo el país, en toda España, van de momento 20 detenidos en estos días de protestas, casi 2.000 denuncias y 600 cortes de carretera. Grupos de agricultores han pasado la noche en Pamplona y se manifiestan desde primera hora por el centro. Amaya Otazu, buenos días. Buenos días, según ONSI, al menos 30 agricultores han pasado la noche dentro de sus tractores, pero otra decena de vehículos agrarios han pasado la noche en una de las arterias principales de tráfico de la capital, que en estos momentos está cortada al tráfico. Además, al filo de las 6 de la mañana, una treintena de tractores han llegado desde zona media con las bocinas para seguir reivindicando en la vuelta al sistema tributario de módulos o que se controlen los requisitos de entrada. Hablamos de 30 tractores procedentes de Tafalla, pero hay otro centenar en camino procedente de esa misma zona y otro convoy de 70 tractores hace su entrada a la ciudad en estos momentos procedente desde Sangüesa. Hay un mensaje. Y al mercado entra todo lo que aquí no nos dejan ni tocar, porque aquí es malísimo, eso está prohibido, pero en el mercado lo compras. A partir de las 10:30 está prevista esa reunión entre Gobierno foral y las organizaciones agrarias en la que también estarán presentes. Estuvo anoche el fiscal general del Estado en Hora 25, vino para hablar de la amnistía y del debate jurídico que hay sobre si hubo terrorismo durante los incidentes del Prusés. En esa entrevista el fiscal Álvaro García se refirió también a estos episodios que vimos ayer en las protestas del campo y si pudo haber delitos en protestas como ese escrache, por ejemplo. Esta fue su reflexión. También es interesante, a lo mejor decirlo en este contexto, que ha habido reformas legislativas que ante acciones de protesta entendían que el Código Penal era demasiado duro, que se criminalizaba la protesta. No sé si lo recuerdan ustedes, que había un artículo concreto que se trataba de reducir la carga penalógica que tenía. Eso contrasta a lo mejor con otras cosas que pueden estar o que podemos estar pensando que tienen otra tipificación penal. Como en toda protesta legítima, como en toda manifestación pública, como en toda tensión que se produce en espacios de convivencia, pero que ayudan a reflejar lo que ocurre, puede haber comportamientos que transgredan la ley, y si transgreden la ley serán castigados. Pero también hay un ejercicio legítimo, aunque pueda parecer dudo, del derecho a protestar. Habla el fiscal del contraste con otras cosas que podamos estar pensando, dice él, y que tienen otra tipificación penal. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a las protestas. Carlos Sevilla, buenos días. Hola, buenos días. Estos incidentes se produjeron ayer justo cuando, como decía, se sumaban a las protestas las principales organizaciones agrarias del país en la víspera de la manifestación que se prepara para mañana en Madrid. ¿Qué balance hacen y cuánto les preocupa a estos colectivos que se puedan radicalizar las movilizaciones? Bueno, las organizaciones agrarias más representativas consideran muy positiva la respuesta del sector a su primera jornada de movilizaciones y dicen que esta gran respuesta les dará fuerza en sus negociaciones con la administración. Andoni García es el responsable de organización de COAG. Estamos contentos con el seguimiento que ha tenido la convocatoria por parte de las tres organizaciones agrarias, COAG, ASAJA y UPA. Ha habido miles de agricultores en estas movilizaciones y más de 5.000 tractores. Estas tres organizaciones esperan que el seguimiento se mantenga en sus próximas protestas, que reactivarán el lunes y se desmarcan de los actos de violencia de estos días. Se quiere respetar a la ciudadanía. Sabemos que la ciudadanía está con nuestras reivindicaciones y lo que no estamos de acuerdo y no compartimos son actos de violencia o actos que perjudiquen de una manera
inapropiada a la propia ciudadanía. Las protestas de las grandes organizaciones se desarrollarán hoy en Badajoz, Bilbao y Zamora y se retomarán el lunes en Alicante y en el sur de la Comunidad de Madrid. Ahora sí, hasta luego, Carlos. Hasta ahora. Hemos escuchado antes al fiscal general del Estado, que estuvo anoche aquí en la serie, que habló del otro gran asunto que acapara la agenda pública española, la amnistía y si hubo terrorismo en el procés. Álvaro García niega que él diera instrucciones al fiscal del Supremo para que corrigiera su informe, para que rechazase acusar por terrorismo a Carles Puigdemont. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Lo que sí queda clara es la batalla, ¿no?, que hay ahora mismo entre los fiscales, porque aunque Álvaro García no se quiere meter, respalda al fiscal de la Audiencia que descartó que hubiera terrorismo. Recordó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es la especializada en terrorismo en España, que los escritos del fiscal del caso han sido visados por el fiscal jefe de la Audiencia, que tiene la misma categoría que los fiscales de Sala del Supremo, y sonó a reproche esta respuesta a la pregunta de por qué la Junta de Fiscales, antes de decidir si había terrorismo en Tsunami y sobre la imputación de Puigdemont, solo tuvo en cuenta los argumentos del juez García Castellón. Ellos tienen el material que han querido tener. A su disposición siempre está, porque la Fiscalía siempre pone a disposición de quien quiera tenerlo, y esa es la ventaja que tenemos como Fiscalía, todo el material que pudieran entender. Ellos han entendido que con la exposición razonada tenían suficiente. El fiscal general negó haber influido directa o indirectamente en el fiscal del Supremo que rechazó terrorismo en Tsunami. La teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, emitirá el informe definitivo. Álvaro García dice que tiene la intención de respetar su decisión, sea cual sea. Hasta luego, Campos. Hasta ahora. Fue ayer cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución que no es vinculante, pero tiene un gran peso simbólico, porque pide investigar, el Parlamento Europeo, Europa, pide investigar los vínculos entre la llamada trama rusa con el procés. Tuvo el apoyo esa resolución del PP y también del PSOE. A esta resolución contestó Carles Puigdemont anoche con una carta en la que dice que si Junts hubiera apoyado a Feijóo en vez de a Pedro Sánchez, esto no estaría pasando. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. El expresidente niega en su carta a los eurodiputados que haya tenido ningún vínculo con Putin y acusa al PP de promover que el Parlamento Europeo le pida a la justicia española esta investigación sobre las supuestas conexiones entre el independentismo catalán y Rusia. En su carta, Puigdemont atribuye el caso a la guerra sucia de la que denomina policía patriótica y acusa a los populares españoles de arrastrar a todos los conservadores europeos y al Parlamento por sus intereses partidistas. Puigdemont añade que la trama rusa es una burbuja y que se acabará pinchando. Bueno, y resulta luego que el Lluís Llach se ha dado de baja ahora del Consell de la República, el organismo privado que montó Puigdemont con la intención de que fuera una especie de Generalitat en paralelo. Dice Llach que no le parece bien que Junts ande negociando con el PSOE. De momento, sobre eso, lo último que ha dicho Junts, lo ha dicho su diputado Cervera, es que cambiar los plazos de instrucción judicial, que es la última propuesta que hizo Pedro Sánchez, a ellos no les sirve, que quieren una amnistía integral, dicen en Junts. En Esquerra, Sergi Sabrià sostenía en Ser Catalunya que se inventen las cosas, que es evidente que todos que una vez que se apruebe la ley de amnistía, seguro que el gobierno va a tener que hacer nuevos indultos, porque se inventan cosas, decía, y habrá nuevas condenas. Y de la amnistía siguen en España los expertos de la Comisión de Venecia, el organismo consultivo del Consejo de Europa, que preparan para marzo el informe que les ha pedido el Senado sobre esta ley. Y la otra pata política está en Galicia con la campaña, en la serie de debates que organiza la SER allí por las elecciones. Ayer hablaban de vivienda. El diputado José Manuel Balseiro, que va en las listas del PP, explicaba así por qué se ha construido menos vivienda pública en Galicia en estos últimos años. Una razón fue la crisis, otra fueron los ocupas. Efectivamente, se construíron menos vivendas, primeiro pola crisis inmobiliaria, o aumento tamén da inseguridade xurídica polos ocupas. E hai normativas diverxentes entre administracións que levou á reducción de oferta e alza do precio. Es día de huelga en Renfe, convocada por comisiones obreras para pedir que se implante la jornada laboral de 35 horas. Se han cancelado más de 300 trenes de alta velocidad y media y larga distancia. Los paros se convocan tanto en Renfe como en el operador ferroviario Adif. Se han establecido servicios mínimos del 75% en hora punta en cercanías, afectadas también, y de la mitad en el resto del día. En media distancia serán del 65% y en AVE y larga distancia del 73%. En todo caso, para todos los afectados se ofrece la posibilidad de ser reubicados en otros trenes. Y de lo que estamos muy pendientes es de la borrasca Carlota, que puede dejar vientos de hasta 200 kilómetros por hora en el norte. Justo en Asturias preocupa que estas rachas afecten a la veintena de incendios declarados en las últimas horas. Así que vamos con el pronóstico, Jordi.
El viento se va a mantener todo el fin de semana, cambiando un poco su dirección, tendencia que vaya girando a norte. Esto beneficiaría a la extinción de estos incendios que comentabas, y especial atención en puntos de montaña con rachas de 100 a 150 kilómetros por hora en las cotas más altas, y el domingo cerca del Mediterráneo rachas de más de 100 kilómetros por hora. La lluvia entre hoy y mañana es cuando va a llover en más puntos del país, desde Canarias hasta Baleares, pasando por la península. La lluvia más significativa en la mitad oeste peninsular y sobre todo en el Valle del Guadalquivir. En el mapa para entender el mundo, el enfado de Joe Biden. Y eso que el fiscal ha exonerado de responsabilidad penal al presidente de Estados Unidos del caso de los documentos confidenciales que aparecieron en su casa. Pero resulta que es un informe demoledor para Biden, porque en plena carrera electoral discute sus facultades mentales. Presenta al presidente como un amable anciano con una memoria limitada y dice que cuando le interrogó no recordaba siquiera cuándo murió su hijo, que sufrió un cáncer. Biden compareció para mostrar su enfado con el fiscal y para insistir en que está en condiciones, aunque en esa misma comparecencia volvió a tener un lapsus. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, horas después el presidente quiso dirigirse a la nación para comentar el informe ante un grupo reducido de periodistas y vimos a un Joe Biden claramente a la defensiva, enfadado con el lenguaje del fiscal especial y citando incluso extractos del documento, como la referencia sobre no recordar el año en que murió su hijo. How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, wasn't any of their damn business. ¿Cómo demonios se atreve a destacar esto?, exclamó, alegando que no necesita que nadie le recuerde la fecha. Comparó su caso con el de los documentos que retenía Donald Trump en Florida, subrayó que a él el fiscal no le ha imputado y enfatizó que se sometió a una entrevista de 5 horas el día después del ataque de Hamas. Y sobre su memoria, My memory is fine. Se limitó a destacar su actividad presidencial. A pesar del tono, fue un discurso claro, consistente, hasta que en los últimos minutos, cuando se le pregunta por la guerra en Israel, se refirió al presidente de Egipto como presidente de México. Nuestra corresponsal en Alemania ha hablado con el presidente del estado de Sajonia, que tiene elecciones en unos meses y donde la ultraderecha va en cabeza en las encuestas. Han hablado del uso político de la inmigración en estos comicios, que serán un poco después de las elecciones europeas. Este histórico dirigente conservador defiende el cordón sanitario. Crónica de la corresponsal Carmen Viñas. El presidente de Sajonia acusa a la ultraderecha de impulsar la destrucción de Europa. Conservador, con 3 décadas de ejercicio político, lleva años enfrentándose en las urnas al partido Alternativa para Alemania, que según las encuestas podría convertirse en primera fuerza en esta región en las elecciones de septiembre. Michael Kretschmer defiende que a la ultraderecha se la combate resolviendo con urgencia y de forma consensuada entre partidos temas que preocupan a los ciudadanos, como la política migratoria o la energética. La mejor manera de defender la democracia es demostrar que nuestras instituciones resuelven los problemas y que para ello no se necesitan placer. Muy crítico con el gobierno de Olaf Scholz, al que acusa de inactividad, defiende sin embargo el cordón sanitario y una regulación de los medios para impedir que se usen con fines propagandísticos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El juez ha decretado el internamiento para los hijos de la mujer asesinada ayer en Castro Urdiales. Los niños tienen 15 y 13 años. La investigación apunta a que la apuñalaron en el cuello y después la maniataron y le pusieron una bolsa en la cabeza. Cantabria, Fermín Mier, buenos días. Buenos días. La investigación sigue trabajando para localizar el arma blanca utilizada, que todavía no ha aparecido. Además, los agentes continúan tomando declaración a vecinos y conocidos para recabar indicios de la relación que tenía la madre con sus hijos. De momento, la Guardia Civil tiene confirmado que la muerte de la mujer se produjo en la vivienda y que los menores llevaron después el cuerpo hasta el garaje. El mayor de los 2 hermanos, al que se considera autor material del crimen, está desde ayer en un centro socioeducativo en régimen cerrado por orden de la jueza de menores. Del exterior, en Ucrania, Zelensky ha destituido al jefe militar después de meses de tensiones con él mientras resiste la ofensiva rusa. Pablo Morán. Buenos días. Zelensky confirmó este jueves los cambios que se rumoreaban desde hace tiempo y el nombre de la persona llamada a revitalizar la acción del ejército ucraniano frente a Rusia. El elegido es un militar de dilatada experiencia, aunque de perfil bajo, Oleksandr Syrsky, al que se atribuye la defensa de Kiev en los primeros días de invasión y la ofensiva sobre Kharkov, que forzó la retirada de Rusia de la ciudad.
Zelensky espera una nueva misión de la guerra con el nuevo jefe de sus tropas que sustituye a Valery Zaluzhny, con una altísima popularidad en el país. Algo que no va a cambiar es el apoyo de Estados Unidos a Ucrania frente a Rusia, decía este portavoz del Pentágono, a pesar de que los fondos para Kiev siguen congelados en el Congreso por la disputa partidista. En Washington definen al nuevo jefe del ejército ucraniano como un experimentado comandante de éxito. Y en Brasil, la investigación sobre el golpe del año pasado ha alcanzado al núcleo duro de la ultraderecha y al propio Bolsonaro, a quien se le prohíbe salir del país y se le ha pedido el pasaporte. Y como cada viernes a esta hora, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Los agricultores se han echado a la calle y detrás de su protesta se adivinan vidas de trabajo y de esfuerzo, cuentas y más cuentas para sacar adelante la pequeña o la mediana explotación familiar. También mucha incertidumbre ante un mundo cada vez más exigente y el temor a que la crisis climática les castigue dos veces. Una por las altas temperaturas y las sequías y otra por el impacto a corto plazo de las medidas que hay que tomar para hacerle frente. Ahí, a ese deterioro de la confianza en el futuro, es a donde deben ir o deberían ir las políticas públicas y los discursos políticos. Pues busquen en la sesión de control al gobierno de esta semana alguna propuesta, alguna discusión, debate de fondo sobre etiquetados, herbicidas, uso del agua, cadena alimentaria, libre mercado, mercado regulado y cómo. No se cansen de buscar. La única novedad es que el PP, que aprobó en Europa el grueso de la Agenda Verde, habla ahora de dogmatismo medioambiental en su pelea con Vox por el voto. Y en 10 minutos el abierto. Con Gonzalo Velasco, José María Lasalle e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.